Muy buenos días, amigos, seguidores y suscriptores de este canal. En el video de hoy vamos a presentarles una rasta que hice ayer. Recuerden suscribirse, activar la campana y toda esa vaina. Déjenme un comentario también. Vamos. Se escuchan un poco los motores aquí porque estoy a la orilla de la calle. Pero vamos de una vez a presentar qué lo fue que hicimos. Recuerden suscribirse, dejarme un comentario y toda la vaina. Metan mano ahí. Miren como él tenía su rasta. Él se la hacía con la esponja. Él había hablado conmigo y toda la vaina. Pero no sé, de que se le pidió el número, no sé. El hecho es que él empezó a hacerle con la esponja. Él lo que hacía era que que se enjabonaba la cabeza cada vez que se iba a hacer a un sequillo. Se enjabonaba la cabeza con jabón limpio, con jabón de fregar. Y entonces se quedaba con el jabón así, le daba para la barbería y entonces se le daba con la esponja así hasta que se le gastara todo ese jabón. Algo que no recomiendo, algo que no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque a ese le hicieron una rasta, pero con una rasta como que durísima. No digo dura digo dura en el sentido de duro concreto. Se le pusieron que no le podía, la aguja no se le podía ni meter ni nada. Como así, como con una cocha, como con una escama. Así, con algo como... Y no lo recomiendo eso. Entonces, lo que hicimos fue... Entonces se le hicieron como mucho congo, también mucho congo. Algunas se le hicieron de 3 juntas, así, unos congos rarísimos. Si no saben lo que es un congo, déjenmelo en los comentarios y con gusto les digo lo que es un congo. Miren cómo fue que le quedaron. O sea, como la tenía. Ven cómo están, como pegadas así, como pegadas entre tumulto, así, como en grupo, y así no se le veían bien. Entonces lo que hicimos fue, procedimos a dividirla, normal, hasta que iban quedando así. Mira la diferencia, iban quedando así cuando empezamos a meterle mano. Mira la diferencia ahí. Empezamos a dividirle, a darle aguja, darle aguja. Mira la diferencia. Allá atrás yo lo había bregado y miren arriba como la tenía. Va pasando un camión por ahí haciendo muchísima bulla. Entonces, así fue como le quedaron. Mira la diferencia. Mira cómo era que la tenía. Mira la diferencia. A cómo le quedaron. Así fue como le quedaron. Mírenlo ahí. Le falta otro retoque, porque como le dije, estaban como con una concha así. Que tuve que bregarla así, entonces para cuando él se la lave, que se le aflojen otro chin, entonces rematársela ahí. Para que se le ponga redondita y bien bonita. Pero miren la diferencia que hay. Miren la gran diferencia. De ahí. Miren cómo la tenía. Y miren aquí. Es una gran diferencia. Si quieren más detalles, y con gusto se lo subo. Ya ustedes saben, mi gente. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones. Y fuego.